Bueno, en este video tutorial vamos a darle continuidad al anterior con el tema relacionado de las texturas horneadas o materiales horneados. También es conocido como renderizar a la textura, que consiste básicamente en que el acabado que nos daría un render es traspasado a cada una de las texturas del modelo. Este ya es un modelo, como les mostraba en el video tutorial anterior, que tiene asignado esto. Si consultamos su configuración de materiales, vamos a ver que los mapas están conectados a los materiales y los mapas están renderizados sobre lo que hicimos en el anterior video relacionado con el desenvolvimiento o la desenvoltura de los polígonos para poder hacer este efecto de renderizar a textura. ¿Que esto para qué nos va a servir? Básicamente un modelo así es lo que uno quisiera ver en un modelo de realidad aumentada, en el que cuando haga una órbita sobre el modelo pueda haber ya sombras asignadas y algunos degradados de la textura, sin necesidad de que produzca el renderizado como tal. Quiero que miren la diferencia. Este modelo, por el contrario, no tiene sombra asignada. Podríamos decirle aquí que nos simule una sombra, pero esa sombra no va a tener la calidad de una que sea producida por un material ya renderizado. Antes de llegar a este resultado, debemos hablar de los motores de render. Fíjense que en este caso, como las texturas ya tienen, digamos, renderizado o procesado el acabado final, cuando yo le digo a esto render, sin necesidad de que sea un motor de render especial, él ya nos va a dar un acabado muy bueno, con las sombras y los degradados, incluyendo la sombra mucho más pulida. Algo así es como se vería en el programa de realidad aumentada, cuando nosotros llevemos nuestro modelo ya en render a textura. Pero bueno, arranquemos con el procedimiento. Lo primero para llegar a este paso es tener lo que les había mostrado en la sesión anterior. Yo debo tener ya cada modelo 3D con su procedimiento de unwrap. Recuerden que si yo me voy al editor, veo las texturas desplegadas en un plano, y esto es lo que va a servir de base para que él haga el renderizado de textura. Adicional, recuerden que era importante pasar el map channel. Esto está relacionado mucho con en otros programas en donde van a quedar ubicadas sombras, porque él divide sombras, texturas y otros efectos por canales. Por eso es importante dejar los materiales desenvueltos en el canal 2. Ya veremos más adelante cómo funciona esto. Bueno, pero antes de hacer el render de textura yo debo configurar el motor de render. De pronto ustedes ya conozcan motores de renders como V-Ray o tal vez el que tenía antes 3D Max, que es Mental Ray, o hay muchos. Vamos a ver en este caso Autodesk 3D Max 2019 con cuáles cuenta. Yo en este momento lo tengo configurado por el Skyline, que es el que trae por defecto. Si hacemos un render se va a ver así, bastante básico él, sin efecto alguno. Si lo paso por ejemplo a una RT, el acabado que nos dará es este, un poco más elaborado y con un poco más de cálculo de iluminación. Sin embargo, como no hay fuente de luz, pues habría que arreglar eso, y es lo que vamos a hacer. La idea es que tenga un buen acabado de iluminación. Antes de eso es bueno configurar, sin importar qué motor de render usted maneje, en rendering, un render to texture, al yo seleccionar un objeto que me dé la opción de render. Fíjense que aquí no está activo el botón de render, o sea que este motor de render no es compatible con este proceso, por lo que tengo que volver al motor que traía de Skyline. Probemos con otro, el Arnold, que este es uno nuevo. Si yo renderizo, bueno, este es el acabado que él da por defecto. Hay un problema, y es que los materiales no son compatibles con materiales estándar, por lo que
nos perjudicaría. Veamos si este es compatible con Render to Texture. Tampoco es compatible, entonces hay que descartarlo. Revisemos el Skyline, que es el que trae por defecto. Nos vamos a Rendering, le decimos Render to Texture y este sí es compatible. Eso es lo que necesitamos, que se pueda hacer render a textura o horneado. El procedimiento entonces, para que se vea bien este modelo con las sombras y todo, es primero vamos a insertarle un sol. Entonces voy a irme por el panel de crear, voy a irme aquí por el panel de sistemas, dentro de crear, y le decimos Daylight. Me hace una pregunta sobre el fondo de ambiente, le decimos que sí. Hago clic sostenido, muevo para tener un tamaño de la brújula suelto. Ahora me pregunta si deseamos ponerle un cielo, voy a decirle que sí. Y ahora definimos una altura de cielo, de sol. Esto no es importante realmente, puede quedar cerca al piso o arriba. Importante es la hora, voy a ponerlo más o menos en el atardecer y que el sol me esté dando como sobre esta cara. Entonces voy a seleccionar flechita, selecciono el compás, yo no puedo girar el sol. Le decimos rotar y lo rotamos en el eje amarillo, el eje Z. Hago clic sobre el círculo amarillo para rotarlo. Veamos más o menos cómo estaría produciendo la sombra. Puedo activarla por aquí en High Quality, probablemente no me lo muestra. Entonces debemos simular el render. Hagamos un render para ver cómo se estaría viendo. Esta sería más o menos la sombra que produciría. Sin embargo, fíjense que el acabado de render no es el adecuado. ¿Por qué? Porque hay sombras absolutas, no hay un cielo de ambiente. Entonces vamos a ajustar eso. Esto es importante para renderizar las texturas. Bueno, para arreglar eso entonces vamos a entrar a tecla 8 o por Rendering Environment. También pueden entrar para revisar el contexto. Ya vemos que este cielo no nos sirve, esto es de Mental Ray, otro motor de render. Vamos a quitar esta opción, le decimos clic derecho, Clear, y buscamos un fondo de cielo que sí nos sirve. Yo sé que por defecto el Physical Sky Environment que está en mapas no funciona, entonces vamos a seleccionar ese. Damos a una prueba de render para verificar, listo. Al menos ya se ve blanco. Lo otro que vamos a hacer es cambiar el control de exposición. Sé que nos puede funcionar bien el automático y le decimos que además procese el background. Hagamos prueba de render. Ahora sí tenemos cielo y tenemos el efecto de sombra. Sin embargo, fíjense que la sombra sigue siendo absoluta. Esto es otro asunto que hay que solucionar de la siguiente forma. Ya tenemos al menos una parte. Para solucionar esa sombra absoluta, veamos nuevamente desde este ángulo, mejor hagamos un render desde este ángulo, como se ve, mucho negro. Vamos a insertar una luz ambiente, en este caso la que nos puede servir bien es por luz. Vamos a estándar, insertamos una skylight, hago clic aquí en el piso, él funciona como luz ambiente para toda la escena. Esta luz ambiente puede mejorar un poco la escena. Sin embargo, estoy seguro que cuando haga el render, si lo dejo sin las sombras proyectadas, él no va a hacer un buen cálculo. Entonces, dos cositas hay que ajustar a este skylight. Vamos a ir a Modify y primero activamos que el ambiente de la escena, o sea el cielo que acabamos de activar, se reconozca. Y lo segundo es que la sombra, el Cast Shadow, se produzca. Ahora veamos el resultado. Probablemente este render tome más tiempo porque él tiene que calcular sombras simuladas, pero vamos a ver que se ve mucho mejor. Entonces fíjense que al menos aquí, en estos cuantos píxeles, ya no hay una sombra tan absoluta. Y además él trata de simular el reflejo del cielo sobre la superficie. Esto se pueden hacer ajustes ya de acá abajo. Fíjense que ya no tengo una sombra tan absoluta, al menos estoy viendo ya el material, no es una sombra absoluta, y aquí estoy viendo también un poco de textura. Pienso que con este ya podríamos tal vez hacer el render a textura o el horneado del material. Bueno, entonces teniendo esto así,
vamos a proceder a hacerle algunos ajustes. Igual en rendering, environment, vamos a hacer un ajuste, digámosle que nos haga un pequeño render de previsualización para ver el que ahorita teníamos. Entonces voy a decirle que me haga una corrección del color y un desaturado de niveles. Voy a subir aquí el brillo y voy a bajar el contraste para que no hayan sombras tan absolutas. También puedo cambiar un poquito la exposición para que no sea tan alta o tan baja. Pensaría que un poquito arriba del 0 está bien. Y la escala física, si la bajo un poquito voy a tener como un equilibrio. Ahora sí veamos el resultado. Es importante que antes de hacer render to texture o horneado del material, el render ya esté ajustado relativamente con relación a la luz, que de pronto está un poquito, pero eso puede ser conveniente si mostramos este modelo en realidad aumentada, para que se vea en su mayor expresión la sombra y el material, como si hubiese un día soleado. También depende de cómo ustedes lo quieran mostrar. Bueno, ahora sí vamos a hacer la prueba del render to texture. Entonces el procedimiento es el siguiente. Ya habiendo hecho este ajuste, vamos a rendering, la opción de renderizar a textura, verificamos que esté activo y estos parámetros son los que deben tener en cuenta en este cuadro. Primero vamos a seleccionar aquí el objeto que queremos que se renderice, en este caso sería la cubierta. Voy a arrancar por la cubierta, aquí me aparece. Segundo, vamos a decirle en coordenadas de mapa, como ya se había hecho el ajuste en el unwrap, que el canal fuera 2, ese canal es el que él va a reconocer aquí. Esto tiene incidencias en otros programas, más que en 3D Max. Tercero, la salida, debemos configurar en dónde vamos a guardar el archivo renderizado. Vamos a decirle añadir qué tipo de textura va a ser un mapa completo. Esto es importante. Ninguno de estos va a ser un mapa completo. Añadir elemento. Y aquí abajo vamos a resolver en dónde queremos guardarlo. Entonces yo voy a decirle que me lo guarde en el escritorio con este nombre y en formato JPEG. Decimos guardar, ok. Bueno, lo último a tener en cuenta es la resolución. Voy a decirle que sea automática, él me dice 872, pero creo que es muy bajita. Pienso que es mejor una resolución alta. Pongámosle una por lo menos de 1024. Ya teniendo esto le decimos renderizar. Y decimos que continúe. Bueno, ahí esperamos a que empiece el proceso. Así es como va en este punto. Fíjense que él ya está mostrando algunas de las texturas con el efecto de sol que les mostré ahorita. Si yo me acerco aquí, por ejemplo, veo la sombra ya puesta sobre esa superficie. Esperemos que haga completo. Bueno, aquí ya podemos ver el mapa terminado. Si yo voy en este momento al escritorio, vamos a ver el resultado definitivo. ¿Dónde se encuentra? Bueno, no, hay que guardarlo. Entonces seleccionamos el archivo que va a tener el nombre, formato JPEG. Y listo. Entonces fíjense que aquí ya tiene el acabado, así es como se asignaría el material sobre el objeto. Y básicamente este es el procedimiento que tendríamos que hacerle a todos los objetos que hayan en la escena. Si escogemos por ejemplo este tiene un pequeño error, pareciera así. Listo, parece que este se le desajustó de algún modo el WOMA. Voy a
ajustarlo nuevamente. Hacemos box en real world y le ponemos los parámetros más o menos. Listo. Lo dejamos en el canal 2. Esto lo colapsamos nuevamente y vuelvo a asignarle el modificador de unwrap. Volvámoslo a hacer, ustedes ya conocen el proceso. Selecciono todos los polígonos, le digo mapping, flatten, ok, y ubico esto en el mapa 2. Listo. Bueno, entonces a este le hacemos el mismo procedimiento. Saliendo del unwrap, nos vamos a render to texture. Aquí ustedes ya saben cuál es el proceso. Mapa 2. Definimos que tenga un mapa completo, añadir mapa completo. Aquí ya lo tenía puesto. Seleccionamos una buena resolución. Definimos si queremos un sitio en donde guardar o ejecutamos el render. Y esperamos el proceso. Bueno, aquí ya terminó el proceso. Vamos a guardarlo en el modo genérico. Listo, una vez acabado este proceso, quiero que comprobemos cómo se estaría ya viendo esto sobre un modelo. Voy a hacer la prueba en este modelo que está limpio, que no tiene iluminación ni nada, que es el que ya tenía un render to texture. Entonces lo que voy a hacer es entrar al editor de materiales y voy a reemplazar el mapa que ya teníamos por el que acabamos de generar, que está aquí en el escritorio. Entonces voy a arrastrarlo, pongo aquí al lado y si ustedes miran ya no tiene la textura, y lo conectamos al difuso para que me aparezca el nuevo. Entonces fíjense cómo ya se estaría viendo el render to texture que acabamos de realizar. Si hago un render, así es como se vería, y más o menos así es como se vería cuando lo publiquemos en un archivo, en una aplicación de realidad aumentada. Eso sería todo, y es lo que habría que hacer con cada volumen que tengamos dentro del modelo. Por eso yo recomiendo que los modelos que se trabajen no sean tan complejos, a menos que uno quiera llegar a un nivel alto de detalle. Bueno, en este video tutorial vamos a darle continuidad al tema que veníamos trabajando relacionado con las texturas y el mapeado de materiales sobre objetos 3D. Bueno, en este caso yo quiero mostrarles 3 ejemplos que tengo abiertos de diferentes etapas de un modelo 3D como debería estar para su publicación. Inicialmente, dependiendo de cómo ustedes hayan hecho el modelo, vamos a tener un modelo inicial con unos materiales asignados, sin importar el programa en el que se haya modelado. Veamos un ejemplo aquí de un modelo tridimensional un poco más complejo que el que vimos ahorita, en SketchUp. Quisiera que analizáramos lo siguiente. En un modelo, digamos de un edificio o de algo como arquitectura o ingeniería, encontraríamos casi siempre texturas asignadas sobre el modelo 3D
en superficies. Generalmente no hay mucho que ver que sea de carácter curvilíneo, podría decirse, o de carácter orgánico. En el caso de un modelo 3D de un personaje, por ejemplo, si tenemos una geometría mucho más compleja. Por lo mismo, la asignación de texturas y de materiales es un poco diferente. Para el caso de un prototipo 3D como de un edificio, tenemos grandes superficies que deben ser cubiertas por texturas que generalmente se repiten como baldosas. Pero para el caso de un modelo complejo como este, la cosa ya cambia, porque el material como tal pues depende mucho del sector en donde se aplique. Entonces casi que ya estaríamos hablando de asignación de materiales por el polígono o por la geometría. En el caso de un modelo 3D, voy a mostrarles este ejemplo. Si uno modela en un programa de los de nueva tendencia como Revit o como Archicad, seguramente estos programas ya vienen con unos materiales asignados. Hagamos por ejemplo de este modelo una prueba de render para que ustedes puedan verificar que este modelo ya tiene asignados unos materiales. Si yo lo pongo en este momento a renderizar, seguramente veremos que el acabado, a diferencia de cómo se ve en el viewport, ya tiene unos materiales asignados. Pero esto va a representar un problema si queremos llevar este modelo a una plataforma de realidad virtual o aumentada, a menos de que sea de la misma familia del programa, por ejemplo Autodesk, de pronto no habría problema. Pero si queremos llevarlo a una plataforma de realidad aumentada o de realidad virtual que es comercial, probablemente los materiales no los reconozca. Y ese es un primer factor que debemos analizar. Entonces arrancaré haciéndole el análisis de materiales a este modelo. Voy a entrar aquí al panel de materiales, voy a correrlo aquí un poco y con la herramienta de seleccionar material o el cuentagotas voy a hacer clic sobre un material. En este caso amplío y vamos a ver la configuración de este material. El material en efecto es un material de Autodesk, eso ya es un primer problema. Tiene un mapa generado y un mapa generado para darle efectos y para darle acabado a la textura, que también es de Autodesk. Estos dos pueden ser un problema si queremos llevar el modelo a una página o publicación en entorno de render en tiempo real, porque ya como tiene marca Autodesk y Autodesk, no por copyright sino por tecnología, difiere un poco en los nuevos programas. Veamos el otro modelo que yo tengo. Este sería un modelo que ya estaría listo para publicar, considerando que se le hizo ya modificaciones al material. Veamos más o menos cómo debería ser. Voy a coger el cuentagotas, voy a preguntarle este material cómo es. La gran diferencia del que vimos ahorita es que este material es estándar, no tiene una marca establecida, igual que el mapa. El mapa también es estándar, fíjense que no dice Autodesk, igual que este otro. Y el otro factor es el famoso horneado del material. Voy a hacerle una prueba a este para que ustedes vean cuál es el resultado, el tercer resultado posible, que yo pensaría que es el ideal para entornos como los de realidad aumentada. Voy a preguntarle aquí en materiales a este modelo cuál es la configuración de la misma cubierta que vimos en el anterior. Entonces le digo aquí cuentagotas, selecciono la cubierta y él me va a mostrar, igual que en el ejemplo anterior, un material estándar que depende de un mapa. Pero veamos aquí la diferencia. Este mapa ya tiene una configuración diferente. Ya esto es lo que llamamos un mapa horneado. Es decir, básicamente es el desensamble del modelo 3D. El desensamble se convierte en una especie de coordenadas sobre las cuales se puede asignar el material. Y eso lo quiero mostrar exactamente en este modelo que tiene una textura más compleja. Quiero que vean la textura de este modelo. Igual voy a preguntarle cuál es, por ejemplo, la textura o el material que tiene aquí en la cara. Aquí me aparece y para consultarlo le decimos en edición,
muéstreme cuál es ese material para editar en un programa o en un editor externo. Fíjense cómo está configurado este material. El material en efecto no es un material plano, sino que es un material que está dividido por los polígonos de la geometría 3D. Y esto es un primer paso que debemos hacer. Si queremos que un modelo, bien sea que salga de un programa especial de modelado como Revit, llegue bien a otro programa de realidad aumentada, realidad virtual o de render en tiempo real. Entonces vamos a hacer el procedimiento para llegar a este resultado que sería el ideal. Lo primero, vamos a irnos otra vez a configuración de materiales. Este material, como les decía, no sirve. Tenemos que convertirlo en uno estándar. Pero como ya está asignado, lo más fácil es darle clic derecho, decirle cambiar tipo de material. Y dentro de las opciones de material, fíjense que él tiene material y librería de Autodesk. Voy a decirle que sea un material Skyline estándar. Este es el que nos va a servir. Digámosle OK. Automáticamente él nos va a decir que el material ya no tiene la textura. Como esta textura tampoco nos sirve, yo lo que necesito es verificar esta textura y traerla para que no sea de la, digamos, de la marca de Autodesk, sino que sea un mapa genérico. En este caso vamos a buscarlo por la TEM. Este es Thermal Moisture, que es este de acá. Entonces lo que voy a hacer es copiarlo en el escritorio y así como está, ya digamos no tiene vinculación de marca de Autodesk. Voy a llevarlo así como está a mi editor. Aquí me falló. Más bien hagamos lo siguiente, este tampoco me sirve. Vamos a entrar aquí a mapas y como no me sirve un mapa de Autodesk, voy a decirle que sea un mapa genérico. Lo busco por bitmap, lo busco en el escritorio, que es donde lo guardé, y le decimos abrir. Este mapa ahora me sirve porque es el que no está contaminado con marca de ninguna. Y este lo conectamos con el difuso. Esta es la forma en que creamos un material. Entonces tendrá que ser un material estándar, tendrá que ser un mapa estándar y lo conectamos al difuso. Quiero que se fijen que aunque ya fue modificado, no lo estoy visualizando en el viewport. Esto es algo que simplemente corregimos seleccionando el material y activando la opción de mostrar material en el viewport. Entonces simplemente activamos este botón, aquí se pone rojo y podremos ver ya el material como aparece. Bueno, según lo que vimos en el tutorial anterior, esto tiene que ajustarse como yo ya les había explicado. Entonces lo que tenemos que hacer es asignarle un WMAP a este modelo. Hagámoslo. Entro aquí, selecciono WMAP, ya tiene el modificador, le decimos que sea configuración box y le quitamos el real world como les mostré en el video tutorial anterior. Vamos a ponerle valores que sean lógicos. Arranquemos por un valor de 1 por 1 por 1 metro. Si ustedes se fijan, ahí ya estaría viéndose mucho mejor. Bueno, adicional a esto, voy a hacerle una modificación a esta textura y a esta textura que nos están viendo bien. Eso es lo que tendríamos que hacer. Y así es como se generan modificaciones sobre modelos más complejos. Entonces lo que voy a hacer aquí es colapsamos el modificador WMAP, él vuelve a ser una malla editable. Y ahora dentro de las opciones de malla editable voy a decirle en polígono que me seleccione solamente este, que es el que tiene mal asignado el mapa. Con control sostenido selecciono el otro. Como estos dos son, digamos, son equivalentes, seleccionamos de esta forma. Ya los tengo ahí seleccionados los polígonos. Ahora sí asignamos nuevamente el modificador WMAP.
de modo que nos haga efecto solamente en lo seleccionado. Igual box, quito el real world y asigno los valores de 1 metro. Sin embargo, veamos que sigue ocurriendo el error. Para arreglar esto vamos a decirle al WMAP editar solamente el parámetro de gizmo, y al gizmo vamos a hacerle una rotación, que es lo que necesitamos, una rotación de 90 grados, aunque aquí no es visible. Quiero acercarme para que lo vean. Voy a hacer haciendo la rotación y van a darse cuenta que él va haciendo el efecto. Para que esa rotación sea restringida, voy a poner aquí restricción angular y empiezo a hacer la rotación a los 90 grados. Fíjense que ahí ya lo tengo bien. Vuelvo al WMAP, deselecciono, pues vamos a seleccionar y yo creo que ya teniendo esto verificado que esté bien, clic derecho, colapsar todo. Este sería el primer paso. Podría decirse que este material ya podría llegar a alguna página o algún programa de realidad aumentada, de render en tiempo real o cualquiera de estas aplicaciones. O sea, yo ya podría publicarlo en internet, y si lo publicara así probablemente ya aparecería el material solamente en la cubierta. El resto del modelo seguramente saldría sin material. Bueno, pero hace falta una cosa. Suponiendo que ya hicimos ese procedimiento a todo el modelo, veamos, este es el que ya estaría listo. Digamos, voy a hacer la consulta. Si yo selecciono el muro me va a decir que ya tiene un material estándar, tiene un mapa estándar, material estándar, mapa estándar. O sea que este ya estaría listo. Pero hace falta un solo paso para que a la hora de llevar esto a realidad virtual pueda funcionar mejor, y es el famoso Unwrap, que es el del que trata este tutorial. El Unwrap consiste en esto que les mostré. Básicamente es coger los polígonos del modelo para que tengan un registro de coordenadas y los materiales puedan tener asignados según ese registro de coordenadas. El procedimiento es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer después de haber hecho el WMAP con cada modelo, o esto se puede hacer después de hacerse el WMAP, es seleccionamos el modelo, vamos al modificador Unwrap WW, que es esto es como, vamos a ver que la geometría se nos va a triangular un poco. Una vez entrados al modificador vamos a hacer los siguientes pasos. Primero vamos a entrar al editor V. Es como una especie de espacio alterno en donde yo veo cómo están organizados los polígonos del modelo 3D. Lo que tenemos que hacer aquí es seleccionar todos los polígonos. En Mapping vamos a poner los planos. Okay, para que ellos se organicen como si estuviesen despedazados en un solo plano. Y esto es lo que logramos. Logramos que los polígonos queden por coordenadas, y así cuando queramos, por ejemplo, crear el tipo de textura que les mostré, esta textura, pues él ya tenga las coordenadas sobre un plano para poder hacer la generación del modelo. Listo, ya teniendo esto listo, volvamos a revisar en el editor. Debe quedar así. Cerramos. Lo último que hacemos es cambiar esa configuración al canal del mapa 2. La explicación de esto es un poco más técnica, pero es un paso que debemos hacer para que nos llegue bien a otros programas. Entonces le ponemos mapa de canal 2. Listo, ya teniendo esto, lo que sigue es cómo generar el horneado. ¿Qué es el horneado? A ver, quiero que miren la diferencia que hay entre este modelo y este modelo. Ustedes se fijan, en este modelo yo no he tenido que hacer ningún render, yo no veo sombras. En cambio, en este modelo yo ya veo las sombras. ¿Por qué? Porque sus materiales fueron horneados. Este procedimiento aplica solamente para casos en los que uno quiera publicar su modelo ya con sombras. Sin embargo, hay muchos programas
que reciben realidad aumentada que ya hacen el efecto de sombra, por lo que nos podríamos ahorrar este paso. Considerando que es un paso más técnico, yo dejaré el video tutorial como un opcional para que ustedes lo revisen si es necesario, si quisieran tener este tipo de presentación. Sin embargo, con lo que acabo de explicar, es posible que no haya necesidad de hacer nada más y el modelo ya nos quedará listo una vez ejecutado el WMAP y una vez ejecutado el Unwrap para todo el modelo 3D. Así es como debería quedar ya listo para publicar.